Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ministerios Fuente de Vida presenta Palabra, Poder y Vida. Hemos venido hablando en los anteriores programas de Palabra, Poder y Vida acerca de la gracia. A través de la Escritura hemos podido ir caminando juntos, usted y yo, acerca de que el único camino para venir a Dios es Jesucristo, que no hay ningún otro medio y que usted y yo somos salvos por la gracia de Dios. Por esa gracia, por ese regalo, por ese don, por esa dádiva de la que se desprenden todas las otras dádivas y regalos. La justificación, la santificación, la purificación tienen como base la gracia de Dios. Ese regalo que usted y yo no merecemos, pero que Dios en su amor lo ha manifestado a nosotros a través de Jesucristo. Y hoy quisiera concluir ese tema tan glorioso, tan fundamental, acerca de la gracia que es en Dios, la gracia de Dios. Y usted ha podido darse cuenta que son realmente observaciones muy sencillas las mías. Más bien es que juntos caminemos por las Escrituras, por la palabra del Señor, para que ella nos vaya llevando juntamente con esa presencia del Espíritu Santo y podamos nosotros realmente comprender que la gracia de Dios se nos ha manifestado, que es por medio de esa gracia que Dios envió a su Hijo Jesús en el cumplimiento de los tiempos para que muriera en la cruz y pagar el precio de nuestros pecados, que es por gracia y no por obras que somos salvos. Vaya usted conmigo, mantenga su Biblia, la vamos a usar mucho en los próximos minutos y concluiremos este tema. Capítulo 4 de la carta que Pablo escribe a los romanos, vamos a leer de los versículos 6 al 8 y dice así: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, a quien Dios atribuye justicia sin obras. Fíjese bien, Dios atribuye justicia sin obras, ya más claro, amado, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que también David, más o menos 1000 años antes de Cristo, fue salvo igual que nosotros somos salvos por fe sin obras. En el tiempo de David, dice, conocían bien los 10 mandamientos dados por intermedio de Moisés 500 años atrás. Sin embargo, se dice claramente que David fue salvo no por obras, sino por la fe. David fue salvo no por obras, sino por la fe. Ningún hombre, amigo y hermano, ha sido salvo jamás por sus obras. Ningún hombre ha sido, es, ni será salvo por las obras. La ley siempre viene y nos condena. Siempre la ley va a exigir más de lo que usted y yo podemos realizar. ¿Y qué impone la ley? Obras. Haz estas cosas, haz estas otras. Usted preguntará entonces, ¿para qué nos sirvió la ley? ¿Para qué nos sirve la ley? Bueno, una de las cosas que podemos ver es que sin ley no hay la manifestación de la transgresión del pecado. La ley es el ayo, es aquello que nos lleva a la necesidad de comprender que somos pecadores. Es la ley la que establece que usted y yo somos pecadores. Es a través de la ley que nos damos cuenta de que somos pecadores y necesitamos la salvación. Ahí mismo en el capítulo 4 vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice: ¿cómo pues le fue contada, estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, amado, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso,
para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Después de que Abraham fue salvo por medio de la fe, fue circuncidado. No fue circuncidado para ser salvo. La circuncisión en él no lo salvó. Solamente fue un signo, un símbolo externo del hecho de que él ya había sido aceptado por Dios solo por la fe. O sea, la circuncisión fue una señal externa de que Abraham ya había sido por medio de la fe aceptado por Dios, una manifestación externa. Dios en su soberanía así lo dispuso, mas no dispuso la circuncisión para ser salvo. No es por obras, volvemos a decirlo. Dice el versículo 20, aquí mismo en el capítulo 4 de Romanos: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Aquí, hermanos, nos damos cuenta, y amigo, que la única forma de ser salvo, de fortalecernos, de tomar fuerza en medio de la debilidad, es nuestra fe, no en nuestras obras, no en mi persona, no en otra persona, es fe en Jesucristo. Abraham fue justificado por la fe. Usted y yo somos justificados por la fe. Versículos 22 al 25, allí mismo en el capítulo 4 de Romanos, dice: por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solo con respecto a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él. A los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. O sea, no solamente Abraham, amados, fue justificado por la fe. También usted y yo, aquí está claro en el versículo 23, somos justificados por la fe. Sino, 24, también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Detengámonos, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Quién fue entregado por sus transgresiones y las mías? Jesucristo. Nadie más ha sido entregado por las transgresiones suyas y mías. Solo Jesucristo, amados hermanos. Él y solo Él fue entregado por nuestras transgresiones. Ahora, fue entregado por nuestras transgresiones, pero mire la segunda parte: y resucitado para nuestra justificación. Hemos sido declarados justos. Él dijo en la cruz del Calvario: consumado es. Él entregó el Espíritu una vez que llevó todas nuestras faltas. Fue llevado al sepulcro. Pero ¿quién podía detener en el sepulcro al autor de la vida? Él resucitó al tercer día y dice que eso es para nuestra justificación. Usted y yo hemos sido declarados justos. Ahora, cuando Dios nos mira a usted y a mí, ya no ve a Adán y Eva en medio de nosotros con ese pecado. Ahora, amados hermanos, Dios, cuando lo ve a usted y a mí, nos ve a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted y yo hemos sido ya declarados justos por medio de nuestra fe en Jesucristo. Hay una declaración del cielo que baja desde allá, desde lo más sublime de la presencia de Dios, baja
para declararlo a usted y a mí justo. Justificados pues, no por las obras, justificados pues por la fe en Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Qué gloriosa y bendita palabra. Vayamos ahora al capítulo 3 de Gálatas. Gálatas 3, versículos 13 y 14, dice la palabra del Señor así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fíjese, nos redimió de la maldición de la ley, porque la ley solamente nos declaraba malos, malditos, pecadores. Eso era lo único que hacía la ley. La ley no nos salvaba, la ley nos declaraba pecadores. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, mire, para que en Cristo Jesús, no en otra persona, sea quien sea, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a usted y a mí, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Es por medio de la fe que Abraham y nosotros, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, recibimos esa misma bendición que recibió Abraham, por medio de la fe. No hay bendición más sublime, eficaz y poderosa que la bendición de Dios. Leamos ahí mismo en el capítulo 3 de Gálatas ahora el versículo 24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, el que nos lleva para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley nos ha ayudado como compañera, vamos a decirlo así, para llevarnos a Cristo. ¿Qué es lo que ha hecho la ley? ¿Qué es lo que tiene la ley de buena? Que nos declara pecadores, nos declara en necesidad de perdón de pecados. Y usted y yo, al saber y considerarnos a través de la ley transgresores y pecadores, entonces usted y yo somos llevados a Cristo Jesús. Entonces, estando en la misma presencia del Señor, nos damos cuenta que Él es la solución para nuestros pecados, y entonces usted y yo manifestamos nuestra fe en Cristo Jesús y somos justificados por la fe en Cristo. Amado y amigo, si usted cree que usted va a recibir perdón de pecados e ir a la presencia de Dios a través de Jesucristo y a través de otro intercesor y a través de obras, ¿qué es lo que usted está haciendo? Usted ya no tiene fe en Jesucristo. Usted va a decir: tengo fe en Jesucristo, pero tengo que hacer obras, tengo fe en esto, tengo fe en aquello. Amados hermanos, usted y yo somos justificados solamente por la fe que es en Jesucristo, vuelvo a decirlo. Esa es la gracia bendita, que Dios nos salva a usted y a mí, que merecíamos el juicio eterno. Esa es la gracia, que Él nos da ese regalo inmerecido que es Jesucristo. No lo merecíamos, pero el amor de Dios se manifiesta a través de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, en Él y solo en Él, no se pierda, mas tenga la vida
eterna. Qué regalo tan glorioso. Y vamos ahora, hermanos y amigos, a Hebreos capítulo 11, a lo que se da en llamar el monumento o el salón de la fama de los hombres de la fe. Vamos a Hebreos capítulo 11 y dando lectura estamos entonces concluyendo. Capítulo 11 de Hebreos, y vamos a leer un buen número de versículos. Dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Pasemos ahora al capítulo 12, allá adelante de Hebreos, y vamos a leer el versículo 2. Dice: puesto los ojos en Jesús. Mire qué hermoso. Puesto los ojos en Jesús. La tradición le puede decir a usted que ponga los ojos en un madero, en un árbol, en una imagen. Mas mire lo que dice aquí: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Se da una larga lista en lo que hemos leído de hombres y mujeres que en el Antiguo Testamento tuvieron fe en Dios. Y a usted y a mí, que tenemos estos ejemplos preciosos, se nos indica también y se nos invita para tener la misma fe en Dios mediante la aceptación de Cristo como nuestro Salvador. Así, amigo y hermano, a través de las edades, antes de Cristo e igualmente después de Cristo, hay un solo camino de salvación. Todos los hombres han pecado, usted y yo también. La salvación solo llega por medio de la fe, sobre la base, la fe, sobre la base de la obra acabada de Cristo Jesús a favor nuestro. Sobre esta base, no sobre otra base. La salvación viene a nosotros sobre la base de la obra acabada de Cristo a favor nuestro. La obra que Cristo hizo en la cruz está acabada, amigo y hermano. O la aceptas o la desechas, pero tú no puedes ponerle más a lo que fue hecho y completo y completado en la cruz del Calvario. La obra acabada está en la cruz del Calvario. Y la invitación es para que usted la acepte.
Pero esta obra, vuelvo a decirlo, está concluida, está acabada, es absoluta. La obra de Cristo en la cruz del Calvario no admite remiendos. La obra de Cristo no admite añadiduras. La obra de Cristo no admite tradiciones. La obra de Cristo no admite suposiciones. La obra de Cristo no admite buenas intenciones. La obra de Cristo ha sido consumada, está completa. Ahí se manifestó la gracia de la que hemos venido hablando de Dios. ¿La aceptas o la rechazas? Pero no hay más. Mi oración, mi deseo es que usted pueda recibir esta gracia bendita que Dios nos ha ofrecido a través de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Extienda sus manos, abra su corazón a Dios y reciba ese regalo. Reciba a Jesucristo. La obra está completa y tú en Cristo también estás completo. Ya hay promesas para esta vida y promesas para la vida eterna. Gracias por permitirme llegar ahí hasta donde usted se encuentra con un programa más de palabra, poder y vida. Llámenos a ese número que está en pantalla y oportunamente le contestaré personalmente su llamada. Dios le bendiga. Señor, yo soy aquel que malherido y muy adolorido a tus pies un día llegó. Venía yo sangrando, herido de pecado que mi vida destrozó. Señor, yo soy aquel que malherido y muy adolorido a tus pies un día llegó. Venía yo sangrando, herido de pecado que mi vida destrozó. Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, aquel que sirviendo te va. Y al final de la jornada, contigo allá en la morada, Señor, yo voy a morar. Señor, yo soy aquel que has redimido, soy aquel que ha prometido serte fiel hasta el morir. Estimando a mis hermanos, los que estén desanimados, ayudarles a seguir. Dame gracia, Cristo mío, la gracia que has prometido, aquel que sirviendo te va. Y al final de la jornada, contigo allá en la morada. Nuestra oración es de que este programa haya sido de bendición para su vida. Y lo invitamos a ser parte de nuestra visión a través de sus oraciones y ofrendas. Escríbanos al 3300 Liberty Boulevard en la ciudad de Southgate, California, 90280, o llámenos al área 323-567-7777.
Nos alienta saber que muchos de ustedes fielmente se han unido a nosotros en nuestra tarea de llevar el Evangelio a los perdidos y de animar a los creyentes en su fe. Gracias por caminar con nosotros en este esfuerzo. El pintor y escultor Eleazar Martínez ha plasmado magistralmente en pintura el mensaje de Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Esta es una producción de edición limitada, exclusiva para Ministerios Fuente de Vida. Estamos seguros que usted querrá tener una copia de esta gran obra de arte con la firma original del artista. En gratitud por su colaboración financiera a nuestro ministerio, con su ofrenda de $100 o más, nosotros le enviaremos este precioso regalo hasta la puerta de su casa. Envíe su ofrenda a Ministerios Fuente de Vida, 3300 Liberty Boulevard, en la ciudad de Southgate, California, 9280. Este fue su programa Palabra, Poder y Vida del Ministerios Fuente de Vida. Si desea escribirnos, 3300 Liberty Boulevard, Southgate, California, 9280, o a los teléfonos 323-567-7777.